quisiera presentar a una hermana que va a ser parte nuestra y que ha llegado de Noruega esta semana. Así que Luisa, por favor, es esposa de Giovanni, ponte de pie para que todas la recibamos con un aplauso. Bienvenida. Gracias. Ella va a estar formando parte de esta comunidad. Estamos muy felices de que el Señor la haya traído. Y bueno, te damos la bienvenida a nuestra casa, a nuestra familia de la fe. Vamos a ver si funciona. No sé si... Ahí está. Esto es lo que os decía. Los niños deben permanecer aquí. Yo creo que el próximo domingo ya no va a ser esta la situación, pero por hoy nos toca así. Yo quisiera tocar este tema hoy. El tema del sufrimiento es un tema que a veces produce confusión. Es un tema recurrente en la Biblia. Y Eileen hace unas semanas atrás nos habló de que cuando José estaba en su peor dificultad, la pregunta que siempre hacemos cuando hay una dificultad es ¿dónde está Dios? Y Eileen con la Biblia nos respondió, Dios estaba con José en la cárcel, Dios estaba con José cuando era esclavo. Hace unas semanas también mi esposo estuvo compartiendo con nosotros el dolor que viene, el sufrimiento que viene a los hijos de Dios por ataques del diablo. Cuando el diablo de alguna manera se ensaña con algún hijo de Dios y nos estuvo compartiendo sobre la historia de Job. Yo quisiera tratar otra causa de sufrimiento, otro aspecto del sufrimiento, que es el sufrimiento como discípulos, el sufrimiento que nos viene por seguir a Cristo. Este es el tema que hemos estado compartiendo en los grupos de hogar, en los grupos pequeños durante esta semana, y creo que ha sido revelador compartir el texto de la Escritura que yo ahora voy a leer en una versión que es un poco más sencilla, más fácil, para que todos la puedan tener en mente. Dice así: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. En la versión Reina Valera del 60 dice por causa de la justicia, pero para que lo sea más claro es Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ese fue el texto que estudiamos esta semana y que nos hizo pensar bastante, ha sido una bendición. Y yo quisiera que comparáramos este texto con un texto que hemos estudiado en el recorrido de lectura que hacemos, y hace unos meses atrás, creo que fue en mayo, teníamos el tema de Primera de Pedro. Para los que están siguiendo la lectura, estudiamos Primera de Pedro, o lo leímos en nuestras casas. Así que hoy vamos a compartir el mensaje en una comparación, en un paragón entre lo que es el texto de Mateo 5 y estos dos textos de Primera de Pedro. Si usted tiene su Biblia, puede marcar tanto uno como los otros, y entonces vamos y venimos sobre estos textos. Quisiera que fuéramos a Primera de Pedro ahora, y vamos a ver dos textos de Primera de Pedro que son realmente muy conmovedores. Y primero comienza la carta y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí hay algunos términos un poquito difíciles, voy a pararme en ellos nada más para que no quede la confusión. Si tenéis otra versión de la Biblia, seguramente los tenéis más claros. Dice aquí que somos elegidos según la presciencia, vale decir que Dios tiene una ciencia completa, una ciencia absoluta, y en esa ciencia, en esa sabiduría, en ese conocimiento de Dios, Él ya nos vio y ya nos eligió. Luego dice, en el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, vale decir que no ve corrupción, que no se puede pudrir, que no se puede corromper. Incontaminada, no se puede ensuciar, no se puede contaminar, no es como el agua que si tú le echas veneno es mala. La herencia que tenemos en Cristo no se puede contaminar, es inmarcesible, es una herencia que no cambiará, no se marchitará, esto es algo que permanece, no va a cambiar. Entonces, estas palabras que son un poquito difíciles las quería recalcar. Y vamos ahora a Primera de Pedro, en el capítulo 4. Luego vamos a explicar un poquito por qué Pedro escribe esta carta y con estos términos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta carta, Primera de Pedro, fue escrita en una circunstancia muy especial. Fue escrita a cristianos, judíos y expaganos, o sea, gentiles convertidos al cristianismo, que estaban dispersos, habían tenido que huir, estaban expatriados fuera de su nación y vivían en esa zona que está marcada con el rojo, con la estrellita roja, esas provincias de lo que actualmente es el Asia Menor, que ya no existen, pero se llamaban de esa manera en este momento, Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia. En esas provincias vivían las personas a la cual fue dirigida esta carta de Primera de Pedro.
Pedro les escribió porque estas personas estaban pasando una situación especial. Ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Su fe era fuerte, pero también era una fe sufriente. Ellos estaban pasando dificultades, estaban siendo hostigados por las autoridades. Y entre las cosas que sufrían era la pérdida, el desarraigo, vivir como extranjeros en un mundo hostil. Así que si nosotros leemos Primera de Pedro, vamos a encontrar que el tema central de esta carta es la persecución de los cristianos, es el sufrimiento, es el dolor. Y si leemos todo lo de Primera de Pedro, comparándolo con lo que vimos de Mateo 5, encontramos como dos realidades diferentes. Una es la realidad de este lado de la gloria, vale decir, una es la realidad que nosotros vemos. Nosotros como hijos de Dios, lo que pueden nuestros ojos, nuestra comprensión captar. Y la otra es la realidad desde el punto de vista de Dios, lo que Dios ve de las mismas circunstancias. Vamos a comenzar hablando de lo que nosotros vemos. En el presente hay una clara presencia de dolor, de sufrimiento y de dificultad por seguir a Cristo. Esto era lo que estaban pasando nuestros hermanos y esto también nos sucede a nosotros, como lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero hay en el presente dificultad por seguir a Cristo. Pero esa misma dificultad en el futuro, al final de todas las cosas, se transformará en una gran recompensa y una gran gloria. Lo que leímos de Mateo 5 dice que en la actualidad nosotros seremos perseguidos. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Dice que Dios los bendice a ustedes cuando la gente se les burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra. Entonces, claro, este texto en que tenemos que esperar persecución, tenemos que esperar hostilidad del mundo. En nuestra lógica, como seres humanos, se debería premiar lo bueno y castigar lo malo, ¿verdad? En nuestra lógica. Pero nos olvidamos que vivimos en un mundo caído que tiene valores contrarios a los cristianos. Nos olvidamos que para este mundo que tiene otros valores, muchas veces lo que los cristianos decimos es totalmente en contra de los valores que tienen. Voy a poner un ejemplo muy simple. Como cristianos estamos a favor de la vida. Como cristianos nosotros decimos que no al aborto, porque un niño es una vida y el aborto es matar una vida que no es propiedad de la madre, porque el niño fue creado por Dios. Pero si nosotros decimos esto delante de cualquiera en las redes sociales, ¿qué nos dirán? Uy, estos cristianos ya están de nuevo con sus temas y directamente nos silencian. Si tú publicas esto en las redes sociales, es probable que te lo borren. Es probable que te ataquen si tú dices esto. Y es algo que nos sucede. Nos hostigan por este tipo de cosas. Pero nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Pedro nos está advirtiendo, miren, esto no es extraño. Ustedes tienen que esperarse esto. Ustedes van a tener oposición. Eso es lo normal. Lo que tienen que esperar es que le vengan problemas. Cuando nosotros un día decidimos seguir a Cristo e identificarnos con Él,
sabemos que nuestro Señor sufrió injustamente. Si nosotros nos identificamos con Cristo y tratamos de ser como Él, también nosotros vamos a sufrir injustamente. Es parte de seguir a Cristo. Y es un precio que pagamos con gusto porque sabemos que habrá un beneficio muchísimo mayor en la eternidad. Primera de Pedro 1:6 nos dice que en lo cual vosotros en esta salvación os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Notemos que dice ahora, vale decir, esto no será siempre, esto no será por la eternidad, es ahora, y es por un poco de tiempo, el tiempo breve de la vida que se acaba. Tengamos que ser afligidos por diversas pruebas, no una prueba, sino muchas clases distintas de pruebas. Como hemos compartido antes, pruebas por ataque del enemigo, pruebas también por circunstancias de la vida, pruebas, como aquí habla, por ser cristianos. ¿Qué vivían nuestros hermanos en ese momento? Vamos a hablar de eso, pero antes de entrar en este tema, yo quisiera recordar este versículo que lo escribió Pablo. A ver si lo logro pasar. Allí. Este versículo es muy revelador para mí. Dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Lo que está diciendo este texto de Pablo no es que el sufrimiento que tú tienes no cuenta, no es que es pequeño, sino que es pequeño en comparación. Está como poniendo una balanza. ¿Habéis visto esas viejas balanzas que se le ponía el peso? Está poniendo una balanza y está diciendo, este sufrimiento de ahora, este sufrimiento que hoy pasa, es pequeño en comparación con este gran peso de gloria que tendrás en el futuro. No es que tu sufrimiento no importa, pero lo que tendrás es tan glorioso que cuando estés de aquel lado de la gloria, mirarás el día de hoy y dirás, este sufrimiento fue pequeño, porque lo que tendrás será glorioso. Y toda la historia de la iglesia ha sido así. Cuando Pedro escribió esta carta, él escribió porque los primeros cristianos, nuestros hermanos, estaban siendo perseguidos. Ustedes habrán escuchado historias de cómo los romanos tenían unas diversiones bastante bárbaras. Ellos tenían circos, y esto lo pueden ver todavía aún hoy si van a Italia. En esos circos hacían grandes fiestas que tenían muchas cosas, varias cosas. Por ejemplo, en esas fiestas hacían a veces hasta combates navales. En el Coliseo de Roma se puede llenar de agua, increíble para la tecnología de ese momento, pero es así. Tenían todas como palancas que hacían subir la gente como del improviso. Y entre las cosas que hacían eran peleas de gladiadores, que eran esclavos. Pero también, cuando comenzaron las persecuciones a los cristianos, una de las cosas que hacían era hacerlos devorar por las fieras. Los hermanos no se defendían, ellos no peleaban. Si los mataban, los mataban. Eran un espectáculo público delante de todos, pero ellos no se defendían. Justamente fue tan terrible la barbarie, la carnicería, que los mismos romanos terminaron avergonzándose de eso y finalmente sacaron los juegos, como por el 300 y algo. Ahora, usted me puede decir, yo ya no estoy en esta situación, mi realidad es otra, pero usted y yo estamos en una
pequeña persecución, es una persecución ideológica. Hay una presión de la sociedad. Yo no sé si usted la siente, pero yo sí la siento. Si usted dice que es cristiano, usted es un retrógrada. Usted es una persona, usted es una monja, usted es un cura. Nos ponen apodos, se burlan de nosotros. ¿Le ha pasado alguna vez? En los medios masivos de comunicación, cuando aparece la palabra cristiano, ya lo hacen con sorna. Si un chico está en clase y dice soy cristiano, sus compañeros se le burlan. He conocido a una persona, conozco a una persona que porque dijo que no iba a mentir en su trabajo fue despedida. Esto no sucede y esto es difícil también. Es verdad que nosotros no nos matan, no es una persecución abierta. La persecución que nosotros pasamos es la persecución de la burla, del menosprecio, pero esto sí nos sucede. Y sobre todo es difícil cuando son nuestros hijos los que en la escuela son atacados, a los que se les hace bullying por ser cristianos, ser de padres cristianos. Pero nuestra situación no es la peor. Este es un mapa de los países donde hay persecución de cristianismo. Noten que nosotros, Europa, no estamos teóricamente perseguidos, teóricamente. Los países que están en colores más claros tienen una persecución más leve, por ejemplo los que están en amarillo. Más oscuro es el color, más grande es la persecución. Ustedes recordarán cuando fue el domingo de resurrección, que nos reunimos aquí. Yo recuerdo que yo llegué alegre. Recuerdo que JJ me dice, ¿has escuchado las noticias? Yo dije, no escuché las noticias. Ese día, el domingo de resurrección, para dar un hecho puntual y conocido que seguramente usted escuchó, hubo atentados en Sri Lanka. Sri Lanka es un país pacífico teóricamente, no había habido grandes persecuciones, pero el cristianismo está aumentando y aunque es un país budista, ese día pusieron bombas en 3 iglesias cristianas y murieron 200 hermanos. Eso salió en todos los medios de televisión, los diarios, justamente porque era una gran cantidad de personas. Yo estaba leyendo los informes de la gente que estuvo allí, que estuvo trabajando en el consuelo de los hermanos que sobrevivieron, y ellos decían que era un pequeño riesgo ir a ese día a la iglesia. Era un pequeño riesgo, porque era la resurrección del Señor, era una fiesta religiosa. Entonces había un pequeño peligro de que pasara algo, y pasó. Eso pasó puntualmente y fue notorio, pero por ejemplo en Nigeria, en el norte de África, hay persecuciones y matanzas prácticamente todos los días que ni se conocen. A lo mejor usted vio alguna quema de iglesia o asesinatos de cristianos, pero esto es continuo. Por ejemplo, en países como Nigeria. En países musulmanes, si usted fuera cristiano, no podría tener una iglesia, una reunión como esta. Usted no podría. Si usted fuera cristiano en un país musulmán, usted tendría que practicar su fe en secreto para que no lo mataran. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estamos en una situación de persecución, de sufrimiento por causa de la fe, y que esto puede empeorar, porque la sociedad cada vez es más laica, cada vez es más alejada de los valores. De la sociedad de Europa se dice que es una sociedad post-cristiana, vale decir, después del cristianismo. Y en este tipo de sociedad no es de extrañar que dentro de unos años nosotros tengamos persecución. Nosotros tenemos que estar preparados para esto. Sufrir por Cristo es algo honorable y digno de llevar. Pero hay algunas cosas por las que nosotros no debiéramos sufrir. Y nos lo dice Primera de Pedro. Dice, si alguno de ustedes sufre
que no sea por asesino, por ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Vale decir, el que es asesino sufre, claro, tiene que ir a la cárcel. El que es ladrón, también. El que es chismoso, también. Pero son sufrimientos por causa del pecado. Ese tipo de sufrimientos, a causa del pecado, nosotros no deberíamos tenerlos. Sin embargo, nos dice Primera de Pedro que sufrir por ser cristiano, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Sufrir como cristiano no es una razón para sentirnos mal. Debemos padecer si nos toca, si Dios así lo quiere, como cristianos. Y esta es la parte de la realidad como nosotros la vemos. Es la parte que vemos de la balanza. Pero yo quisiera compartirles también la parte que Dios ve de la balanza. Cómo Dios mira las cosas. Venga conmigo, por favor, a Primera de Pedro, el capítulo 1. Y vamos a volver sobre un texto que ya leímos. Capítulo 1, versículo 2. Pedro está escribiendo a sus hermanos que habían tenido que salir del país, que habían sufrido destierro, que habían perdido sus afectos, que estaban pasando un momento de persecución, y les dice que ellos son elegidos, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese era el lugar, ese es nuestro lugar como cristianos. Nosotros hemos sido elegidos, tenemos un lugar de privilegio, tenemos un honor, el Espíritu Santo nos está santificando, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos una posición maravillosa, especial, única, que otra gente no tiene delante de Dios. Yo siempre digo que todos los niños son preciosos, pero tus hijos son más preciosos, porque son tuyos. Toda la creación de Dios, todas las criaturas de Dios, todos los seres humanos son preciosos para Dios. Pero si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos más preciosos aún para Dios, porque somos sus hijos. Y el versículo 4 dice que Él, dice bendito, el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, porque tú no lo mereces y yo no lo merezco, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El hecho de que Jesús haya resucitado nos demuestra que esa nueva vida, que esa resurrección, que esa esperanza, que esa eternidad que esperamos es verdad. Y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios te ha llamado a tener una herencia tan preciosa que nada te la puede robar. Quizás tú aquí en la tierra tienes algo que es valioso para ti, no sé, un auto, un coche, y te lo roban, lo perdiste, no lo puedes recuperar. Pero si tú tienes un tesoro en los cielos, nadie te lo puede robar. Si tú tienes un coche, te lo pueden raspar, te lo pueden chocar, lo puedes perder. Si tú tienes un tesoro en los cielos, nadie te lo puede chocar, ni raspar, ni vender, ni perder. Lo que tenemos en la gloria es algo maravilloso. Y Dios nos pide que nosotros veamos esta realidad del presente en la perspectiva del futuro. Que lo podamos mirar en esa proyección. Porque entonces este presente que tiene dolor se ve con alegría y se ve con esperanza. Nosotros debemos mirar
Debemos mirar la actualidad a través de la eternidad. Hermanos, esto es algo muy difícil. Yo lo digo por experiencia. A mí me llevó años de enfermedad entender esto. Yo solo podía mirar en algún momento de mi enfermedad el dolor tremendo de mi cuerpo y de mi espíritu. No podía ver otra cosa. Sin embargo, en ese dolor, Dios me enseñó que hay un gozo más allá del dolor. Ese gozo no está en la tierra, está en los cielos. Cuando yo, en un proceso muy largo y muy difícil, pude mirar la eternidad y a través de la eternidad ver mi situación, mi dolor, ese dolor se hizo más pequeño y la eternidad realmente brilló y eso trajo consuelo a mi alma. Así que yo quisiera animaros que podamos mirar nuestra situación de adversidad, de dolor actual, a través de esa eternidad. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, el que tenemos aquí. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois, ¿qué dice? ¿Participantes de qué? Cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros nos decimos cristianos, o sea, seguidores de Jesús. Nuestro Señor Jesús fue crucificado injustamente, fue golpeado injustamente, padeció por los pecadores, padeció por el que no lo merecía, por ti y por mí. Nuestro Señor es llamado en el libro de Isaías varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cuando nosotros padecemos por causa de ser cristianos, nos identificamos con Cristo. Y es un honor llevar el nombre suyo. Y es un motivo de gozo. Aquí lo dice claramente, gozaos. Compartir el sufrimiento de Cristo es un motivo de alegría. Y es un motivo también, hermanos, de gran bendición. Recordad cuando comenzamos hablando de Mateo 5, dijimos que Dios nos bendice cuando somos maldecidos, perseguidos, difamados, cuando se dice toda clase de mal sobre nosotros, mintiendo. Y la semana pasada mi esposo hablaba de que esa palabra es makarios en el griego, y makarios significa una bendición larga y prolongada, profunda. Es el extremo más grande de la felicidad. Nosotros somos extremadamente afortunados y bendecidos cuando se nos burlan, cuando nos persiguen, cuando nos maltratan por el hecho de seguir a Cristo. En 1 de Pedro 4:16 nos da también otra razón que nos debe producir alegría. Y dice, 14, no 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Cuando te persiguen por causa de Cristo, es porque hay en ti evidencia de que Cristo está en ti. El Espíritu Santo ha trabajado en tu vida. El Espíritu Santo ha hecho de tal manera que tu vida sea transformada y tengas características de Cristo. El Espíritu Santo está reposando en ti, está trabajando en ti, y eso es evidente no solo para ti, sino también para los demás. Y eso es lo que lleva a la persecución por parte de los demás. Nosotros tenemos un consuelo especial y una presencia especial del Espíritu Santo cuando sufrimos por causa de Cristo. Sufrir por Cristo es un motivo de gozo, de alegría. Y esto no es masoquismo, hermanos. Esto es comprensión de la eternidad en los ojos de Dios. Es comprensión de los valores como Dios los ve. Dios quiere que nosotros podamos sufrir
por Él con alegría, porque nos identificamos con Él. Y porque en nuestro sufrimiento hay un propósito de Dios. Y nos lo dice claramente Primera de Pedro 1:7. Lo vamos a leer. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro está comparando nuestra fe con el oro. Ustedes habrán escuchado seguramente que hace unos muchos años atrás, en Estados Unidos había todo lo que se llamó la fiebre del oro. Se decía que había oro en tal río, ahí iba la gente a buscar. Que había oro en tal montaña, compraban el terreno y excavaban buscando. Pero claro, el oro es un metal que en su estado natural está mezclado con otros metales, está unido con otros metales. Entonces, cuando alguien encontraba algo dorado, no se estaba bien seguro si era oro o no era oro. Para conocerlo, para saberlo, había que ponerlo a temperatura muy alta, de manera que se derritiera el metal. Y cuando se derretía se separa el oro de las impurezas. Se separan naturalmente. Y una vez que el oro quedaba enfriado, se enfría, entonces con un martillo se lo golpeaba para darle forma y recién después aparecía con todo su esplendor y su belleza. Y tú y yo, como el oro, tenemos una fe que está en proceso de perfeccionamiento y muchas veces Dios nos tiene que meter en un fuego de prueba y nos parece que nos estamos destruyendo, que nos estamos derritiendo con esa prueba, pero la parte mala va saliendo, se va decantando y va quedando la mejor, el oro, lo puro. Y después Dios todavía machaca y golpea y duele. Y más sucede eso, más brillamos y más purificados somos y más preciosos somos para Dios. La fe, como el oro, debe ser probada, porque entonces cuando se prueba, ese valor de la fe se potencia, se ve todo el esplendor de la fe que nosotros tenemos, pero a través del sufrimiento. Este versículo me encanta porque dice que una vez que seamos probados, dice, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor se manifieste, cuando la historia termine, tu fe, si se mantiene firme, será premiada con alabanza, con gloria y con honra. Esto es casi demasiado para mí. Me parece demasiado que Dios nos vaya a dar algo así. Eso le corresponde a Dios. Sin embargo, Dios nos va a premiar si nuestra fe se mantiene firme en medio de la aflicción y de la prueba. Así que hemos visto cómo lo vemos, cómo Dios lo ve, que es lo que tiene peso, ¿no? Porque en realidad nosotros vemos las cosas limitadamente. Te voy a dar un ejemplo para los varones. Lo he visto en mi esposo y en mis hijos cuando miran un partido de fútbol, ¿no? Están mirando el partido de fútbol, ¡uy, un penal! ¿No? Dice, es un penal, esto, mira la infracción que cometió. Pero después cuando pasan las cámaras, se ve si realmente es penal o no. ¿Habéis visto esto? Las mujeres también, que pasan la cámara desde un ángulo, del otro ángulo, del otro ángulo, y ahí se ve realmente lo que sucedió. Nuestra visión es como cuando estamos frente al televisor y decimos, sí, eso es un penal, pero no hemos visto todo. Dios que ve todo, tiene todos los ángulos, sabe la realidad. Por eso nosotros tenemos que confiar en esta palabra, porque esta es la verdad, esta es la realidad.
Ahora bien, delante de todo esto, ¿cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas que sufrimos por causa del nombre del Señor? Nosotros tenemos que tener claro que nosotros somos redimidos, pero esa redención aún no ha sido completa, no ha sido terminada, que todavía falta cosas por venir. Mire, por favor, usted tiene toda su Biblia, la tiene ahí, bueno, los que tienen el móvil, tiene su Biblia, ¿verdad? En Génesis 3 entró el pecado en el mundo. Busque Génesis 3, por favor. Busque Génesis 3. Muy bien. Aquí tenemos Génesis 3. Ahora busque Apocalipsis 21. Mire, ¿cuánto queda? Acá no había pecado y acá no habrá pecado. Y todo esto es el tiempo intermedio que tú y yo vivimos. ¿Me estás entendiendo? Al inicio no había pecado, al final no habrá pecado, pero nosotros vivimos acá. La mayor parte de la Biblia fue escrita para que nosotros recordemos que estamos caminando por un mundo que nos es hostil, pero no es el final. Vamos hacia ese mundo terrenal. Somos redimidos que aún no han recibido la redención completa. Y Apocalipsis, voy a leer solamente algunos versículos, usted puede leer Apocalipsis 21, 22, pero vamos a leer solo algunos para que se entienda lo que quiero decir. Al final de los tiempos, lo que nos espera, dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el lugar de reunión de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto nos espera, hermanos. Esta es nuestra herencia. Ahí vamos a estar. Y mientras caminamos hacia ese lugar, vamos a tener que pasar algunas tribulaciones. Pero vale la pena. Vale la pena pasar por esas tribulaciones, porque lo que nos espera es algo glorioso, es algo realmente grande. Perdón, me adelanté otra vez. A ver si consigo. Muy bien. Tenemos la fiel promesa de Dios de que no cambiará, de que esto sucederá. Apocalipsis dice claramente, palabra fiel y verdadera. Lo que está en el noticiero, no lo que dice el periódico, no lo que dicen las redes sociales, ni lo que yo pienso, ni lo que tú piensas. Lo que la Biblia dice es la verdad. Entonces, mientras vamos caminando, ¿cómo tenemos que actuar? Cuando sufrimos por ser cristianos, ¿qué nos pide Dios? Nos pide algunas cosas. Primera de Pedro, volvemos de nuevo a Primera de Pedro 1. Y lo vamos a leer de nuevo. Que dice que debemos gozarnos. Primera de Pedro 1:13. Creo que puse mal la cita, debe ser 4:13. A ver, debe ser 4:13. Sí, perdón, dice, Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo primero que debemos hacer es gozarnos. Repito, esto no es masoquismo. Esto es observar la realidad con los ojos de Dios. No nos gozamos por el sufrimiento de aquí, nos gozamos por la gloria que eso significará ya. Ese sufrimiento de aquí, Dios lo transformará en gloria en la eternidad. Así que lo primero que tenemos que hacer es gozarnos. Si sufrimos con Él, nos gozaremos con Él. Otra cosa que tenemos que hacer es no avergonzarnos. Primera de Pedro 4:16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Lo natural cuando se burlan, cuando nos insultan, es que nosotros nos sintamos retraídos, nos sintamos avergonzados. Sin embargo, hermano, esto no es razón para que usted esté avergonzado. Usted no está cometiendo ningún delito por ser cristiano. Usted no está cometiendo un pecado por ser cristiano. Vergüenza les debería dar a los que nos ofenden. Nosotros por ser cristianos no estamos cometiendo un delito. No hay razón para sentirnos avergonzados. Al contrario, con la frente en alto, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos lo que Él nos ha prometido. Y en medio de eso, dice el versículo 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? Haciendo lo mismo que Jesús. Perdonando, poniendo la otra mejilla, sufriendo la injusticia. Así nosotros, como el Señor, imitando a Jesús, nosotros glorificamos a Dios, actuando como Cristo. También nos dice la palabra de Dios que debemos encomendar nuestras almas al Creador. El versículo 19 dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Si usted está pasando una tribulación por ser cristiano, usted está sufriendo. En su corazón sabe que tiene que alegrarse, que tiene que gozarse, pero en su carne está sufriendo. Entréguele ese sufrimiento a Dios, encomiéndelo a Dios, levánteselo al Señor, entréguelo una y otra vez, porque el dolor vuelve. Una y otra vez, entréguele su sufrimiento a Dios. Y finalmente nos dice que tenemos que continuar haciendo el bien. A pesar de lo que nos hagan, nosotros tenemos que continuar haciendo el bien. Yo quisiera, hermanos, decirles esto, que sufrimos por ser discípulos de Cristo. Hay un sufrimiento por ser discípulos de Cristo, hay un costo por seguir al Señor, pero la recompensa vale la pena y es mucho mayor. Y si nosotros somos fieles, Dios por cada lágrima nos va a premiar. A Dios no se le olvida. Nos espera una gloria eterna. Nos espera una victoria eterna. Yo quisiera pedirles que por favor cerraran vuestros ojos y prestemos atención a la letra de esta canción que es maravillosa, o la podéis seguir en el proyector, pero escuchadla con atención, porque esta canción nos habla de lo que sucede en la eternidad, de cómo Dios ve las cosas. Y las chicas la van a compartir, yo les he pedido que la sacaran, ellas han sido tan amables de prepararla. Por favor, prestad atención a la letra. ¿Tenemos aquí, Javi? ¿Escucha este? Uno, sí. Por encima del sol hay una vista real
Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, que agiten los mares, que no hay sufrimiento, que no dé fruto debido a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes en mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Es maravilloso el contenido de esta canción. ¿No es precioso? Es muy bonita esta canción. Y yo te animo, si estás pasando dificultades, que te la lleves a tu casa esta semana. La puedes buscar en YouTube, pones por encima del sol, la escuchas, te la aprendes de memoria, pero guarda en tu corazón este mensaje. Dios es el que tiene la verdadera visión. Y Él nos dice que vale la pena sufrir ahora para la gloria que viene. Así que vamos a orar y le vamos a entregar al Señor ese sufrimiento. Señor, te damos gracias por el honor de ser partícipes con los sufrimientos de Cristo, al ser sus discípulos e identificarnos con Él. Te damos gracias, Señor, porque aunque no lo entendemos ni sabemos cómo, tú transformarás el dolor del día de hoy en una gloria de eternidad. Y Señor, gracias por este consuelo espectacular, precioso de tu palabra, que nos ayuda a ver el dolor con otros ojos, sabiendo que no será eterno y que en cambio contigo disfrutaremos por la eternidad. Padre, mira a mis hermanos, cada uno de nosotros, que tenemos dolores y tribulaciones. Señor, te los queremos entregar y queremos descansar en ti, sabiendo que tú tienes un verdadero cuidado de nosotros. Padre, fortalece a tus hijos, bendícelos, consuélalos. Comienza este proceso de secar sus lágrimas, levántalos, ayúdales a mirar la eternidad, ayúdanos a mirar la eternidad. Y muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.